¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 16, en el cual estaremos viendo los modos de orar ignacianos, ¿no? Los modos de orar que nos plantea San Ignacio en el documento de los ejercicios espirituales. Antes de entrar en sí a estos modos de orar ignacianos, me parece conveniente revisar así brevemente un poco lo que dice el catecismo sobre la oración, ¿no? De repente algunos de nosotros ya conocemos algunas de estas cosas, pero creo que igual es importante mencionarlo o para recordar o en todo caso para los que no tengan noción de esto. Entonces, sobre las formas de orar que nos indica que existe el catecismo, son 5, ¿no? La bendición, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza, ¿no? La bendición creo que queda claro qué cosa es, ¿no? El catecismo menciona que dado que Dios nos ha bendecido, nosotros también tenemos la capacidad de bendecir a Dios y a otros, ¿no? De manera particular, pues, aquellos que son ministros, ¿no? Es decir, los presbíteros, ¿no? Los presbíteros, diáconos, obispos. Sin embargo, bueno, digamos que de alguna forma todos tenemos la capacidad también de bendecir a Dios, de decir, ¿no? Bendito Dios por habernos, etcétera, y de alguna forma también bendecir a otros, ¿no? Esa es una primera forma de bendición, ¿no? A pesar de que, bueno, es más propia, como decíamos, de los presbíteros. La segunda forma, la petición, ¿no? Que, bueno, creo que todos la conocemos, ¿no? Es la petición, pues, por bienes espirituales o terrenales, físicos, ¿no? El- ¿No? Aquí entran, pues, la petición por gracia, eh, por virtud, para renunciar a ciertos pecados y también, pues, de otras que son de realidades temporales, ¿no? Como petición por realidades económicas, de salud y otras de repente relacionadas, ¿no? La intercesión, que en realidad es una forma de petición, también, digamos, solo que es en favor de alguien más. Se destaca bastante esta forma de oración, pues es bastante importante, sostiene el resto de la iglesia, se puede hacer pues en diferentes momentos de oración, ya sea oración personal o lo que sería también una oración litúrgica, como la Santa Misa. Y aquí pues también podemos incluir algunos ofrecimientos particulares, mortificaciones, etcétera, ¿no? Pero digamos que dentro de la oración está lo que sería la intercesión, ¿no? La petición en favor de otros, ¿no? Por las mismas realidades que hemos comentado en la forma de orar de la petición. La acción de gracias, que es probablemente una de las más comunes también, es agradecer a Dios por algunos de los dones que nos ha dado, ¿no? Es pues muy conveniente hacerla por todos los dones que nos da, ¿no? Desde la vida misma, lo que tenemos pues físico, ¿no? También los bienes materiales que tenemos y los bienes espirituales, ¿no? Los dones, la capacidad, no sé, intelectual, espiritual, ¿no? Los dones de piedad, etcétera, ¿no? Agradecer por todas estas realidades y sobre todo cuando Dios escucha nuestras peticiones y responde a ellas, ¿no? Es conveniente hacer una acción de gracias particular por estas realidades. Y la alabanza, en base a lo que interpreta el catecismo, más que de repente entenderse como lo que normalmente entendemos, que es una alabanza que en realidad sería una acción de gracias, ¿no? Que es agradecer o dar gloria a Dios por sus bondades, por su amor, etcétera. El catecismo entiende la alabanza como una forma de adorar a Dios por ser Dios, ¿no? Entonces es también una de las formas más perfectas y virtuosas de hacer oración, porque estaríamos adorando a Dios por ser Dios y no por lo que nos da, ¿no? Ni por lo que hace por nosotros, sino por el simple hecho de ser Dios, ¿no? Que ya es suficiente para adorarle, ¿no? Entonces, sí, bueno, esas son las 5 formas de orar y las expresiones de la vida de oración, el catecismo las divide en 3, ¿no? La oración vocal, la meditación y la oración contemplativa, ¿no? Entendemos que la meditación y la oración contemplativa tienden pues más bien a ser oraciones mentales, ¿no? La oración vocal es toda forma de oración que se hace pues verbalmente, ¿no? Que implica además una estructura concreta para seguir, ¿no? De manera particular aquí podríamos hablar, por ejemplo, del Padre Nuestro, la de María,
y otras muchas oraciones como la Salve, Alma de Cristo, eh, el Santo Rosario, etcétera, ¿no? Entonces es una oración que tiene una estructura concreta que se lee, ¿no? O se dice si se sabe de memoria. Y también pues se puede hacer en silencio, ¿no? Que sería una especie de forma de oración mental, pero claro, es oración vocal en cuanto a que tiene estructura predeterminada, ¿no? La meditación que se hace frente a Dios, ¿no? De cara a Dios, y se hace sobre realidades relacionadas a Él, ¿no? eh, o también de nuestra vida relacionadas con Dios o con lo sagrado, ¿no? Entonces podemos meditar sobre las Sagradas Escrituras, sobre las virtudes, sobre nuestro día a día, ¿no? Básicamente tiene un componente un poco más, digamos, aplicativo de la razón, ¿no? Entonces vamos como que tratando de entender, de profundizar, de reflexionar, de sacar como conclusiones, como puntos que nos podemos llevar para aplicar en la vida, de repente realidades que no conocíamos o que no entendíamos antes y que ahora entendemos mejor, pero que tiene un componente también de oración en cuanto a que es un diálogo con Dios, ¿no? Y pedimos a Dios también su gracia para poder meditar bien, ¿no? No es solo un ejercicio racional, sino que también tiene un componente, pues, dinámico en donde está Dios, en donde hablamos con Dios y con Dios meditamos, ¿no? Y le pedimos a Dios que actúe en nuestra conciencia para tener una especie de sabiduría al momento de meditar sobre diferentes realidades, ¿no? O para enfrentar también pruebas específicas, para, por ejemplo, armar uno de esos planes de trabajo, de combate para poder renunciar a una falta contra, contra una virtud específica. Y la oración contemplativa, que no tiene un carácter tan racional, sino más bien, digamos, afectivo, ¿no? Afectivo en cuanto a la parte espiritual, ¿no? Entonces, es una oración sentida, ¿no? Eh, Muchas veces se habla de este ejemplo de un campesino que conocía el cura de Ars, si no me equivoco, ¿no? Que estaba frente al Santísimo en una capilla, ¿no? En una capilla en Ars, ¿no? Estaba frente al Santísimo en el Sagrario, y se acerca el santo cura de Ars y le pregunta, ¿no? ¿Qué hace, no? Y este hombre describe, ¿no? Yo lo miro a él y él me mira a mí. Entonces es una oración bastante simple en el fondo. Es, eh, es un estar, es una oración afectiva porque experimentamos estas mociones, estos movimientos interiores en el corazón, en el alma, y no hay tanto un componente racional en donde sacamos de repente conclusiones, sino que experimentamos mucho, ¿no? Sentimos eh, o comprendemos con mayor profundidad ciertas realidades, pero renunciando un poco a este componente tan racional, ¿no? No es tanto un análisis, sino una experiencia. Es también, o se entiende como la forma más elevada de oración de las tres, ¿no? De estas tres formas de orar. De hecho, igual, no mencionar, nosotros mencionamos el rosario en la oración vocal. El rosario también puede hacerse como una oración meditativa, ¿no? Propiamente es una oración vocal, pero también puede hacerse meditativa. Y también dependiendo de en qué contexto lo hagamos, ¿no? De si las realidades que nos rodean nos ayudan, podría incluso elevarse, ¿no? A una especie de forma de oración contemplativa. Es un poco complejo, me parece, llevarlo a ese nivel. Requiere cierta práctica probablemente, pero de una forma también podría llevarse a una especie de oración contemplativa, ¿no? Entonces, esto es una pequeña introducción para tener claro algunos conceptos del catecismo, ¿no? Para hablar sobre el tema de la oración. Entonces, San Ignacio nos propone tres modos de orar, ¿no? A diferencia de otros modos que de hecho conocemos, que vamos a mencionar también brevemente hacia el final, como la Lectio Divina, etcétera, ¿no? Él nos propone tres modos de orar específicos que también de alguna forma están incluidos en otros modos de orar, pero que él plantea que son convenientes hacer para poder también
para poder comenzar a llevar una verdadera vida de oración y entender esta dinámica de la oración interiormente, ¿no? Entonces, lo primero de lo que habla es de disponer el cuerpo y el alma para la oración, ¿no? Y es interesante aquí porque en lo que comenta dentro del libro, él menciona pues que este disponer, bueno, disponer el alma interiormente en cuanto a este recogimiento interior, ¿no? Este saber hacia dónde voy, qué es lo que busco, pero este disponer el cuerpo no solo habla necesariamente de una oración sentado, ¿no? O de una oración de repente en una capilla, que es un lugar pues muy propio para hacer oración, ¿no? El mejor lugar para hacer oración probablemente en principio sería frente al Santísimo Sacramento. Em, pero habla también de la posibilidad de hacer oración de repente caminando en un espacio adecuado también, ¿no? Probablemente no en cualquier lugar, ¿no? De repente en una especie de casa de retiro, de repente en algún espacio en el cual pueda caminar con calma y hacer este momento de oración sin distraerme, ¿no? Entonces, claro, de repente en la naturaleza, de repente en algunos parques, ¿no? En donde no me distraiga con el tráfico y la gente y las personas que juegan y así. Pero entonces, disponer el cuerpo y el alma implica pues esta disposición interior y este elegir, ¿no? Un espacio, un lugar para poder hacer esta forma de oración, ¿no? Esto aplica para todos los modos de orar y también lo podemos tomar en cuenta para hacer nuestra oración personal, ¿no? Nuestros momentos de oración propios. El segundo punto que también se repite a lo largo de los tres modos de orar es pedir la gracia, ¿no? O sea, pedir la gracia de poder hacer un buen momento de oración, ¿no? A veces, muchas veces pasamos por alto este punto, pero es importante, ¿no? Porque, una vez más, ¿no? La oración no es solo un acto humano, ¿no? Sino tiene un gran componente sobrenatural que implica, pues, pedir una gracia particular de Dios para poder orar bien, ¿no? Para poder entrar verdaderamente en su presencia, ¿no? Sin importar dónde esté, ¿no? Para poder disponer mi corazón a los pies del Señor, ¿no? Entonces, pedir esta gracia de ponernos en la presencia de Dios. Y luego habla sobre varios puntos, ¿no? De alguna forma, en el fondo, él plantea que se hagan todos, pero claro, también de una manera explica cuando está abordando esos temas, que es posible pues de que una persona no pueda, no pueda meditar de corrido todas estas realidades. Entonces puede ir como que tomando algunos puntos y la siguiente vez tomar los siguientes y así sucesivamente, ¿no? Entonces el primer punto es meditar sobre los 10 mandamientos, ¿no? Entonces es meditar sobre, o sea, como que ir igual, ¿no? Uno por uno y ver en cuáles he faltado y en cuáles no, ¿no? De qué forma, eh, tratar de alcanzar esta especie de dolor de corazón por las faltas que tengo y tener este propósito de enmienda, ¿no? Él recomienda también de que no, en aquellos mandamientos que no tengamos mucha claridad sobre si es que tenemos muchos pecados o pocos, no sé, en cuanto a que de repente hay un mandamiento que consideramos que en gran medida lo llevamos bien, ¿no? Entonces, en estos mandamientos no detenemos tanto en meditar, pero sí bastante en aquellos en los cuales sí consideramos que faltamos regularmente, ¿no? Sobre todo meditar sobre eso, ¿no? Meditar sobre cómo, o sea, por qué fallo, si realmente creo que debo seguir el mandamiento, ¿no? O sea, entender un poco esa dinámica interior, ¿no? Y así, ¿no? Ir uno por uno y detenernos más en los mandamientos en los cuales más fallamos. El siguiente punto, meditar sobre los pecados capitales y las virtudes opuestas a los pecados capitales que nos alcanzan, pues, una verdadera vida de santidad, ¿no? Estos puntos, de alguna forma, ya los abordamos en el tema de pecado y virtud hace, no estoy seguro si fue en los primeros, creo que 5 días, ¿no? De estos videos. Entonces, sí, ¿no? Son 7, ¿no? Ir por cada uno de los 7 y hacer el mismo ejercicio en el cual vamos revisando en cuáles son aquellos en los que más fallamos. Igual, ¿no? Y tener este dolor de corazón, analizar en qué cosas fallamos y este propósito de mí. Luego meditar sobre mi uso de las potencias del alma, ¿no? Que para quienes no conocemos cuáles son, ¿no? Son la memoria, el entendimiento y la voluntad, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo mi memoria? ¿No? Si la utilizo para mayor gloria de Dios o no, ¿no?
por ejemplo, si utiliza mi memoria para guardar rencor a las personas que me hacen daño, esto no es una forma, pues, que da mayor gloria a Dios. En cambio, para recordar los momentos en los cuales Dios ha actuado en mi vida, ha provisto diferentes realidades, entonces aquí, claro, ¿no? Que estamos utilizando para mayor gloria de Dios nuestra memoria, ¿no? Y así sucesivamente con cada uno de estos, ¿no? El entendimiento para profundizar más sobre realidades de Dios, para profundizar también en el conocimiento del otro, para poder amarlo mejor, eh, y claro, ¿no? O sea, y orientar el entendimiento hacia el bien, ¿no? No de repente eh, conocer cosas o realidades que al final nos permitan, no sé, no aprovecharnos mejor de los demás o que nos encaminen pues a realidades incorrectas o negativas. Y la voluntad, pues, sobre todo en el ejercicio de realmente vivir la virtud y los 10 mandamientos, y si tengo mi voluntad dispuesta o soy perezoso, ¿no? Entonces, una capacidad también de diligencia y de dominio propio en la voluntad. Y como último punto, o penúltimo punto antes de cerrar la oración, meditar sobre mi uso de los 5 sentidos corporales, ¿no? Mi vista, mi tacto, mi olfato, mi oído y mi gusto. Y meditar en ese sentido cómo es que uso estos también sentidos corporales, ¿no? ¿Qué es lo que veo? ¿Hacia dónde dirijo mi mirada? Si estoy constantemente con una especie de espíritu de curiosidad o si realmente me interesa más bien lo que es bueno, lo que es de Dios. eh, Igual, ¿no? También qué cosas escucho, qué cuidado tengo sobre el tacto, sobre las demás personas. eh, y bueno, el gusto sobre todo en cuanto al orden en el comer, ¿no? Y el olfato, bueno, probablemente va más en relación con el gusto, ¿no? Es improbable que utilicemos el olfato para una realidad particularmente pecaminosa. Pero sino en este sentido también del controlar o el dominar, ¿no? Nuestra capacidad también de ordenarnos en el comer, ¿no? De hecho, más adelante hablaremos también sobre algunos puntos que plantea San Ignacio sobre ordenarnos en el comer. Y terminar este primer modo de orar con un Padre Nuestro y un Ave María, ¿no? Entonces eso sobre el primer modo de orar. El segundo modo de orar, igual, ¿no? Iniciamos con los primeros 2 puntos, disponer el cuerpo y el alma para la oración y pedir la gracia. Y luego propone San Ignacio meditar palabra por palabra del Padre Nuestro, Ave María, Credo, alma de Cristo y Sal, ¿no? Aquí también, o de repente, aquí sobre todo profundiza un poco más en este sentido de que, claro, o sea, no es que en un día de repente vamos a meditar todas estas oraciones de corrido, podríamos agregar alguna oración particular adicional, pero sobre todo estas centrales, pues que son el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, ¿no? Em, y claro, es ir meditando palabra por palabra, ¿no? Entonces, en el Padre Nuestro digo la primera palabra, ¿no? Padre, ¿no? Y comienzo a tratar de entender qué significa esto para mí, ¿no? ¿Qué cosa es ser padre? ¿Qué cosa implica que Dios sea mi padre? ¿Cómo Dios me demuestra que es padre? ¿Cómo Dios me ama como padre? ¿En qué momentos de mi vida he sentido que Dios ha sido padre para mí? ¿Cómo me imagino que es Dios como padre? Y así, o sea, podría sacar miles de puntos, ¿no? Y voy pensando y meditando sobre las cualidades de Dios, ¿no? Y como que experimentando poco a poco qué cosa implica eso, ¿no? Hasta que como que termino con esta palabra y paso a la siguiente, ¿no? Nuestro, ¿no? Y así, qué cosa implica que sea nuestro, ¿no? La iglesia, quién es este nuestro, y así sucesivamente, ¿no? Claro, seguro que en la medida en que tengamos más costumbre de meditar o reflexionar, podremos sacar más conclusiones de cada palabra, ¿no? Y de hecho, este modo de orar particularmente, San Ignacio parece que lo propone justo para eso, ¿no? Para poder como que poner en práctica nuestra capacidad de reflexionar, ¿no? Y también para evitar que cuando hagamos el Padre Nuestro, el Ave María, igual creo, lo hagamos como simplemente de memoria, ¿no? Sino que habiendo ya meditado sobre estas oraciones, tengamos mucha mayor conciencia de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces es esto, esencialmente, bueno, y como último punto, me recomienda San Ignacio en ese segundo modo de orar, después de hacer este ejercicio, ¿no? Que igual, lo que recomienda aquí es, ¿no? O sea, por ejemplo, comenzamos con el Padre Nuestro, ¿no? Y si es que consideramos que vamos a orar una cantidad de tiempo X, ¿no? De repente, no sé, 15 minutos, media hora, una hora. Eh,
y comenzamos a avanzar con el Padre Nuestro y nos quedamos en las primeras, no sé, 7 palabras, ¿no? Entonces, la siguiente ocasión o el siguiente día, ¿no? Puedo tomar la octava palabra, ¿no? O sea, igual, ¿no? Es decir, las primeras 7, ¿no? Padre Nuestro, que estás en el cielo, y así, la octava palabra, me detengo en esta palabra y comienzo a meditar sobre ella, ¿no? Y así, bueno, al final de cada uno de estos momentos de oración, ¿no? Pedir las virtudes o gracias de las que sentimos mayor necesidad, ¿no? Sobre todo al haber meditado sobre estas realidades, ¿no? Entonces, de repente, siento que no considero tanto padre a Dios, entonces también pedir la gracia de poder experimentarlo como un padre, y así sucesivamente, ¿no? Son como que pedidos, ¿no? Peticiones que nacen a raíz de la meditación también. El tercer modo de orar, que es muy conveniente, creo que sobre todo en momentos en los cuales estamos un poco más, nos es un poco más difícil orar, ¿no? Comenzamos igual con los primeros 2 puntos, ¿no? Disponer el cuerpo y el alma para la oración y pedir la gracia. Y luego plantea el mismo sentido, pero ya no vamos a meditar tanto en la palabra, sino que vamos a hacerlo de una forma que San Ignacio lo plantea como que por compás, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir diciendo cada palabra en nuestra respiración. Entonces, vamos, ¿no? Como que inspiramos, ¿no? Padre, ¿no? Y expiramos, luego nuestro, ¿no? Como si fuera una oración un poco más como contemplativa, ¿no? O sea, ya no hay tanto un factor meditativo, sino un poco más como que entender, ¿no? O sea, en cada respiración, ¿no? Porque no se trata ya de analizar en profundidad una palabra, sino más bien así en este compás de la respiración, ir diciendo cada una de estas palabras. Y claro, en el compás de la oración, en el compás de la oración, en el compás de la respiración, vamos a ir viendo, ¿no? En la medida que le digo Padre, ¿no? Entre respiración y respiración, igual, ¿no? Entiendo el concepto, qué cosa significa para mí, cómo me interpela, qué pide de mí Dios con este concepto, y así sucesivamente, ¿no? Pero es como una especie de oración más calma, ¿no? Y que además es mucho más provechosa si es que antes nos hemos ejercitado en el segundo modo de orar, ¿no? Porque si meditamos mucho sobre estas palabras y luego las llevamos pues a hacer una oración como que calma por medio de la respiración, se hace más suave, ¿no? Y ya no vamos a pasar un tiempo meditando, sino que habiendo meditado recordaremos lo que meditamos y vamos, ¿no? Diciendo suavemente estas oraciones. Entonces, sobre todo es más afectivo, ¿no? Porque mi memoria, ¿no? En la memoria recuerdo y en base a esto que recuerdo, siento, ¿no? Esto que significa, ¿no? Este Padre, este nuestro, el cielo, cómo es el cielo, ¿no? Mi deseo de llegar ahí y así sucesivamente. Igual, ¿no? Finalmente terminar con este pedido de virtudes, de gracias, que correspondería a aquello que he ido sintiendo en esta meditación, contemplación, en este modo de orar, ¿no? Entonces, esos son los 3 modos de orar particulares que propone San Ignacio. Adicionalmente, ¿no? O sea, concretamente hay una parte en el libro en el cual se hablan de estos 3 modos de orar. Adicionalmente, durante los ejercicios espirituales se habla bastante de la meditación y de la contemplación. Ya hemos abordado un poco estos temas en la parte en la cual, al inicio, en la cual hablamos de la oración desde el catecismo. Pero sí me parece conveniente, ¿no? Hablar de la repetición y el resumen y de la oración de simplicidad, que es un poco a donde se quiere llegar, eh, porque son recursos valiosos, útiles, que podrían utilizarse, ¿no? Para aquellos que quieran tomar esta disposición de hacer oración diaria, ¿no? Ya sea un tiempo largo o corto, ¿no? Entonces, primero, la repetición, como su nombre dice, implica profundizar más en los puntos destacados de mi último momento de oración, sobre todo en momentos de oración contemplativa, ¿no? Entonces, básicamente es como si hiciera oración, más que sobre un tema, ¿no? Porque normalmente uno hace oración de repente sobre un texto bíblico, sobre un tema particular, sobre una lectura espiritual, más que tomar una base de este tipo, tomo como base mi oración pasada, ¿no? Porque vi que esta oración tenía aún más puntos que podía seguir sacando, ¿no?
Y no es, o sea, la oración no es una especie de experiencia en la cual simplemente como que pongo check de cosas que ya hice, sino más bien es una experiencia, ¿no? Es un encuentro, y en la medida en la que Dios quiere revelar más, me permite pues profundizar más, ¿no? Entonces, hago esta repetición, ¿no? Y, y, s- y se puede hacer tanto para momentos de oración meditativa como contemplativa, para profundizar más también meditativamente, ¿no? Como que a través del uso de la razón, pero es sobre todo útil en momentos de oración contemplativa, cuando estoy contemplando alguna realidad particular, eh, por ejemplo, por ejemplo, cuando estoy discerniendo estado de vida, ¿no? Y quiero contemplar, ¿no? O sea, cómo sería mi vida como sacerdote, o cómo sería mi vida como religioso, o cómo sería mi vida como padre de familia, ¿no? Entonces, contemplo esta realidad, ¿no? Para contemplar, además, es muy útil utilizar como un método que también plantea San Ignacio, que implica la aplicación de los sentidos, que se llama la composición del lugar, ¿no? Sobre o sea, este punto me parece que es tan relevante que vamos a tocarlo así en un tema aparte mañana. Pero bueno, es este sentido de ir como que viendo, entendiendo, ¿no? O sea, cómo funciona, cómo sería estar ahí. Pues en la medida en la que hay más para sacar de estos momentos de oración, puedo hacer una repetición para seguir sacando más, como una especie de fuente, ¿no? De la que saco agua. Mientras que haya agua, sigo sacando agua de ahí, ¿no? Hasta que de repente en un momento no hay más que sacar y bueno, puedo pasar a un siguiente momento de oración, ¿no? O a meditar otra realidad. El resumen igual también se puede aplicar, seguro que a realidades contemplativas y meditativas, pero sobre todo se aplica para realidades de oración meditativa, ¿no? En esencia es lo que dice el nombre, ¿no? Es un resumen sobre los puntos más resaltantes e importantes que he meditado en los últimos días sobre un tema particular. Entonces, de repente podría haber estado haciendo oración sobre, así en línea con este plan de trabajo que tenía, ¿no? Sobre, no sé, el tema de la humildad. Entonces, he estado haciendo oración durante esos 2, 3 días sobre la humildad y he visto que he sacado varios puntos interesantes, ¿no? Y tengo un sano y razonable miedo de que luego me olvide de todo lo que medité. Entonces, lo que voy a hacer en el cuarto día es revisar mis 3 días anteriores y hacer un resumen de los puntos principales que he sacado de los últimos días, ¿no? Para no olvidarme, ¿no? Para llevarlos de mejor forma en mi corazón, y tener estos puntos resaltados para, pues, luego tomarlo en cuenta en lo que también vamos a ver más adelante, que se llama la reforma de vida, que también lo plantea Saint Ignacio en ejercicios espirituales, ¿no? ¿Y a qué cosa nos lleva, pues, todas estas formas de oración, ¿no? De manera particular, de repente, esas dos, a una oración de simplicidad, ¿no? Simplicidad de ideas y simplicidad de afectos o sentimientos, ¿no? Entonces, no hay necesidad particularmente en la oración, y por eso es que también la oración contemplativa es la más elevada, ¿no? No hay tanta necesidad de meditar y profundizar y sacar un montón de conceptos, ¿no? Esto es más propio de aquellos que también van descubriendo realidades, ¿no? Y también o sea, cuando uno, digamos, comienza a entender, ¿no? Se comienza a formar dentro de la iglesia, comienza pues a conocer más y quiere saber más y es provechoso, ¿no? Hacer esta oración meditativa. Em, de repente después hay como que uno más o menos llega a cierto nivel de aprendizaje, ¿no? Y pues puede seguir haciendo oración meditativa en general y de manera particular sobre ciertos temas específicos, ¿no? Que necesita profundizar aún más. Pero claro, al final, la oración contemplativa, que viene, digamos, después de esta oración meditativa, ¿no? Ya no necesita tanto un descubrimiento profundo de realidades formativas, sino más bien basta con una simplicidad de ideas, ¿no? No necesita profundizar en muchas cosas, sino más bien como que ya no en cantidad, sino en calidad, ¿no? Y en una simplicidad de afectos y sentimientos, ¿no? Porque al final el sentido de la oración es un encuentro, es una experiencia de encuentro con alguien, ¿no? No con algo, sino con alguien, ¿no? Con Dios, ¿no? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o con una de esas tres personas divinas, o con alguna persona, digamos, relacionada a Dios, ¿no? Como por ejemplo la Virgen María, San José o algún santo, en el cual también, ¿no? En el momento de oración pido su intercesión para poder abordar una realidad sagrada, ¿no?
trabajar una virtud, etc. Entonces, lo que busco generar en el fondo en mi corazón es mayor amor, ¿no? Entonces, la oración de simplicidad se basa en eso, ¿no? O sea, no estamos hablando de ser una especie de suma teológica, ¿no? En la oración, sino más bien de experimentar mucho, ¿no? De sentir el consuelo de Dios, la presencia de Dios, ¿no? La calma de estar con Él. Y para esto también creo que sirve mucho esto de la composición del lugar. Y vamos a tratar de unirlo el día de mañana. Y ya para terminar, igual mencionarlo, los modos comunes de oración, ¿no? Para quienes igual se quedan con esta especie de pregunta y los modos comunes de oración, ¿no? Donde entra. Y claro, al final uno puede elegir, ¿no? ¿Qué forma de orar le es más conveniente, ¿no? Por ejemplo, la lectio divina es muy provechosa, ¿no? Para poder profundizar sobre las Sagradas Escrituras, ¿no? Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos, ¿no? Tiene unos pasos concretos que están aquí mencionados, no los voy a leer ampliamente, ¿no? Simplemente, si no, o sea, igual, ¿no? Comenzamos pidiendo la gracia, antes después nos disponemos en un lugar propio para poder hacer la lectio divina, que aquí creo que sí tendría que ser sentado porque lo haces con una Biblia, entonces es difícil pues que lo pueda hacer uno caminando. El leer, ¿no? ¿Qué nos dice el texto? Meditar sobre qué es lo que nos dice Dios concretamente a nosotros, o qué es lo que dice el texto, qué es lo que dice el texto en sí, y luego, ¿no? O sea, cuando leemos, vemos qué cosa es lo que dice el texto en sí, y luego meditar sobre qué cosa es lo que Dios nos querría decir con esto que estamos leyendo aquí, y rezar y entrar en un diálogo, ¿no? Y finalmente contemplar qué frutos nos llevamos de la oración, qué movimientos internos se ha dado en mi oración, qué sentido, ¿no? Dentro de la oración. La oración personal, que también es muy importante, probablemente de las... No le restaría importancia a la lectio divina, pero la oración personal me parece que es muy importante también, ¿no? Si es que no más importante. Porque es un espacio de oración un poco más libre, ¿no? En el cual hablo sobre todas las realidades que me preocupan en el corazón, sobre lo que quiero alcanzar frente a Dios, mis deseos, mis anhelos, lo que me preocupa y lo que quiero y lo que no puedo alcanzar. Y le pregunto a Dios también qué es lo que quiere, si hace sentido ir por aquí o no. Entonces es bien, bastante íntima, ¿no? Por eso creo que también es de las mejores oraciones que hay también. El Santo Rosario, que ya lo habíamos mencionado antes, muy provechoso, ¿no? Quien puede hacerlo también pues diariamente. La lectura espiritual, que esencialmente tiene los mismos pasos de la lectio divina, solo que no se hace sobre las Sagradas Escrituras, sino más bien sobre un libro o un texto espiritual, ¿no? También se podría hacer con un video, ¿no? Con un video espiritual, en el cual pues tomo el tema que se toca, ¿no? Bueno, profundizo, medito, qué cosa es lo que Dios me quiere decir con esto, y entro en diálogo y contemplo los frutos, ¿no? La coronilla de la Divina Misericordia, que también es muy provechosa. Es una oración ya estructurada, entonces la podemos entender también como una oración vocal. Y las novenas, que también tendemos a entenderlas como oraciones vocales, ¿no? O sea, tienen una estructura concreta, ¿no? Que, bueno, normalmente se ofrecen por realidades particulares, eh, y también, pues, o sea, en fechas específicas, ¿no? Como algunas celebraciones de advocaciones de la Virgen, ¿no? El día de mañana creo que es de la Virgen del Carmen, por ejemplo, entonces había una novena de la Virgen del Carmen, hay novenas de Navidad, para San José, también Sagrado Corazón, y así, ¿no? Diferentes novenas, que más o menos también hacen como una especie de espacio para profundizar sobre la fiesta que viene y nos preparan para vivir bien la fiesta, ¿no? Entonces son pues todas muy convenientes, ¿no? Lo que sí habría que discernir aquí es que como todo es bueno, pero no podemos hacer todo, tengo que discernir qué cosa es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, qué cosa es lo que voy a hacer, cuánto tiempo voy a dedicar, y ver, pues, qué cosa, pues, saca provecho de la mejor forma, ¿no? ¿Siempre orar más es bueno? Sí, en general sí, pero seguro que también tengo otras obligaciones en mi vida que son importantes de cara a Dios también, ¿no? O sea, por ejemplo, no puedo, o sea, si mi vocación es ser padre de familia, no puedo dedicarme a hacer oración gran parte del día, todos los días, porque probablemente necesito también trabajar, necesito tener pues una relación con mi esposa, con mis hijos, entonces, pero igual necesito también cuidar mi momento de oración, entonces hay que dedicarle un tiempo razonable, ¿no?
Aquí también podríamos incluir, de hecho, la Santa Misa, que es pues la oración más perfecta, ¿no? Que es una oración litúrgica, por eso es que de alguna forma muchas veces no se le considera una forma de oración. Pero bueno, sí, ¿no? Hay que discernir qué es lo que podemos ir viviendo y qué es lo que va a dar finalmente mayor gloria a Dios, ¿no? La Santa Misa es probablemente una de las más también importantes, ¿no? Porque no solo le rezamos a Dios, ¿no? No tenemos un encuentro en experiencia, sino además un encuentro físico, real, ¿no? Donde ofrecemos a Dios en la Santa Misa, ¿no? Nos unimos a la asamblea que ofrece a Dios a través del presbítero, del sacerdote que celebra, y además, ¿no? O sea, eso es en cuanto a la Santa Misa, ¿no? Y además, si es que comulgo adicionalmente, que debería ser pues lo ideal, tengo un encuentro íntimo con Cristo, ¿no? Con Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, claro, ¿no? O sea, si la oración tiene fruto, naturalmente el encuentro directo, en donde de alguna forma los dos nos hacemos uno, donde Él entra dentro de mí y me alimenta, ¿no? Alimenta tanto mi cuerpo como mi alma, pues naturalmente tendría que tener más fruto, ¿no? Y bueno, ya es eso, eso. Nos quedamos hasta aquí y el día de mañana estaremos hablando sobre el tema de la composición del lugar y relacionándolo con algunos de estos modos de oración, porque se puede aplicar en general a diferentes realidades. Entonces nos quedamos aquí, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Un cálido abrazo.